La policía de Haití decomisó armas y desbloqueó calles en un barrio de Puerto Príncipe controlado por el líder pandillero Jimmy Barbecue Cherisier en una operación que dejó varios criminales muertos, informaron las autoridades este sábado, día en el que el consulado honorario de Guatemala también fue saqueado. En un comunicado posterior, la policía precisó que los uniformados intercambiaron disparos con hombres de la pandilla de Cherisier, y que se logró el decomiso de armas y el desbloqueo exitoso de las calles. Se están implementando nuevas estrategias por parte de la policía con el objetivo de recuperar ciertas áreas ocupadas en días recientes por estas pandillas armadas, para facilitar el libre desplazamiento de los ciudadanos pacíficos, señaló el boletín, sin dar más detalles. Ese que estamos viendo ahí en la foto de arriba es el joven presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el que acabó con las pandillas de su país. El terror y el cuco de los pandilleros. Y ese que estamos viendo en la foto de abajo es Jimmy Cherisier, alias Barbecue, conocido como el pandillero más temible que tiene Haití. Dice el presidente Nayib Bukele que a ese que está ahí abajo y a los demás pandilleros de Haití, en cuestión de días los acabaría. Ese tipo de la foto de abajo, Barbecue, se ha convertido en el mandamás, en el terror. Todo el mundo le tiene miedo en Haití, incluyendo los organismos internacionales. Pero el que está ahí arriba, en esa imagen, el presidente Bukele, no dudamos de que en cuestión de días acabe con ese que está ahí abajo, que es el que tiene la violencia en Haití y está acabando con el pueblo de Haití. Porque ese tipo, Barbecue, se vende como el invencible, pero porque no ha encontrado todavía un Bukele. Barbecue ve a un Bukele ahí en Haití, liderando una misión internacional con toda la logística, con todas las armas, con todo lo que necesita para organizar una operación de paz en Haití. Y ese que está ahí abajo, Barbecue, sale corriendo. Porque Bukele en su país puso a temblar a pandilleros más letales y peligrosos y mucho más en número que los que había en Haití y que ese que estamos viendo ahí, Barbecue. Decían que Bukele no podría acabar con los pandilleros de El Salvador, que serían más fuertes que él. Y ese joven presidente demostró pantalones, gallardía, y que cuando hay motivación y voluntad todo se logra. Así que ese que está ahí abajo sería eliminado por ese que está ahí arriba en cuestión de días si lo dejan entrar a Haití. Bukele ha manifestado su deseo de encabezar una misión para restablecer el orden en Haití y acabar con la violencia de Haití que ha costado las vidas de miles de inocentes en los últimos años. Muchas vidas que se han perdido por culpa de ese que estamos viendo en la foto de abajo. El temible Barbecue, al que solo un Bukele puede poner en su lugar. Nayib Bukele públicamente manifestó en su cuenta de X, antigua Twitter, que él está dispuesto a ir a Haití a acabar con esos pandilleros, pero que necesita una resolución de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y el pago de los gastos logísticos y operacionales para él ir a acabar con esas bandas. Y lo hace, señores. Y lo hace. Porque Bukele ha demostrado que no tiene ningún tipo de miedo. Y un Bukele es que necesita Haití. Y oigan lo que hizo Bukele, que a ese que está ahí abajo, en la foto de abajo, le escribió en Twitter a una publicación de Barbecue. Bukele, desafiándolo, le dijo, esa misma imagen vimos hace unos años en El Salvador, pandilleros bañándose con los cráneos de sus víctimas.
tal y como lo está haciendo Barbecue en Haití. Oigan bien el mensaje frontal que le envió directamente a ese pandillero que está ahí abajo, Bukele. Porque Bukele le tiene ganas a Barbecue y a los pandilleros de Haití. Porque Bukele no soporta los abusos de los pandilleros en contra del pueblo. Y hoy en día es el mundo, son los países de América Latina que están pidiendo a gritos a un Bukele que ponga el orden en Haití y en los demás países de América Latina que están arropados por la delincuencia. Deberían prestarle a Bukele a diferentes países de América Latina por un tiempo, mandarlo por un año a Haití, mandarlo por un año a República Dominicana, mandarlo por un año a otros países de la región que necesitan a un Bukele. Porque ya Bukele, gracias a Dios, estableció a El Salvador y acabó con la violencia de su país. Ahora lo necesitamos en otros países como Haití y demás naciones vecinas. Y de paso que le den la oportunidad para que él construya cárceles de máxima seguridad en países como Haití, para que los pandilleros que pidan cacao, que se arrodillen, que supliquen por su vida, entonces encerrarlos ahí en esas cárceles de máxima seguridad como la que construyó en El Salvador y botar las llaves. Ahí tenemos en la foto de arriba el terror de los pandilleros, el que acabó con las pandillas en El Salvador. Y en la foto de abajo tenemos al pandillero más peligroso que tiene Haití, a quien Bukele estaría dispuesto a enfrentar y acabar con los demás pandilleros haitianos. ¿Y usted qué opina? ¿Acabaría Bukele con los pandilleros de Haití como lo hizo en El Salvador? Yo creo que sí. La situación, bueno, el presidente de El Salvador ha hecho públicamente en su cuenta de X una oferta a la ONU y demás. Bueno, paguen la misión, nosotros podemos arreglarlo. Eso se daba, dice que se daba en El Salvador, que la gente jugaba con los huesos, con los cadáveres ahí, las pandillas en El Salvador. Dice que necesitan una resolución de la ONU y que le paguen los gastos con el consentimiento del país anfitrión para Nayib Bukele aplicar la medida que ha hecho en El Salvador, de recolectar a esos niños, esos infelices, a esos héroes de la patria y encarcelarlos. Él entiende que eso pueden hacerlo en Haití. Yo creo que es difícil porque no es tan fácil lo que han hecho en El Salvador, pero sí eran también mafias y bandas y gangas y criminales. Ahora en Haití hay otro componente porque hay un grupo de charlatanes sinvergüenza ahí de la politiquería que viven de ese caos, que están detrás de todos esos movimientos de tierra y de cosas, como decimos por aquí, y de bandas, y de poner a la gente a desplazarse. Solamente esta semana ya van 15,000 desplazados más, gente que andan ahí en casitas de campaña, donde quiere, que no tienen, y andan huyendo a los terrenos donde ellos son amos, señores y dioses. Pero esa creo que deben tomar en cuenta la ONU, deberían empezar a debatirlo precisamente en este foro de hoy, esa ayuda que ofrece El Salvador, porque ya la gente de Kenia empezaron a hablar. Eran 1,000, ya van por 400. Tenemos 400, podemos llevar 400. No le desembolsan el dinero que necesitan, pero ya han bajado la cuota. Ya no han podido recolectar esos policías kenianos al nivel de que se esperaba, que era un primer grupo de 1,000, una primera parte de 1,000. Ahora el tope está en 400, con muchos temas de división política en Kenia sobre ese tema, porque se ha pronunciado cortes. Finalmente se logró el gobierno que se aprobara, pero hay cortes que se han pronunciado en contra de esa intervención en Haití. Así están las cosas en ese sentido.